Ok, nuevamente con ustedes para tratar en la segunda clase de formulación de problemas de investigación, que llamamos los problemas de investigación y los mapas de conocimiento. Lamentablemente, cuando hice la primera grabación de la primera parte, descubrí un pequeño error de producción que no hacía la clase muy legible. Terminé la segunda parte, que ya está puesta, pero ustedes no la han visto todavía, y decidí rehacer la primera parte. Lamentablemente no logré llegar al mismo punto, así que voy a hacer un pequeñísimo video ahorita para tratar los espacios que no logré cubrir en lo que para ustedes va a ser la primera parte que ya deben haber visto para este momento y poder enganchar con lo que ya había grabado antes, que es la segunda parte de este video. Es decir, este video instruccional correspondiente o esta clase número 2 va a tener asociado 3 videos instruccionales, 2 de la longitud normal y este que espero que sea bastante corto. Sin embargo, y por si acaso, vamos igual a fijar nuestro temporizador y vamos a retomar en la última lámina que vimos en el video anterior. Gracias. Entonces, habíamos discutido los factores de éxito para concluir la investigación, los cuales detallé con tiempo, la idea de que el tutor y un grupo de investigación son el soporte, que en los casos como los actuales no tenemos precariedad para conseguir un tutor, la idea de hacer una construcción colectiva buscando diferentes fuentes, pues puede ser una buena idea y lo último que le presenté fueron unos factores que están más asociados a el propio investigador, como son los conocimientos previos y la experiencia, pero también el hecho que no es estrictamente vinculado con el investigador, sino que dónde va a buscar los datos. Por supuesto, si tú estás haciendo la necesidad, estás atendiendo con tu investigación una necesidad de un tercero, que es una empresa, ahí está la fuente de datos, o una organización cualquiera, sea el gobierno, sea la universidad, sea lo que sea, se supone que si ellos te plantean una necesidad que quieren resolver, también van a ser ellos la fuente de los datos, pero no siempre es así. Y eso es muy importante para poder lograr con éxito la investigación. Identificar quiénes van a ser las unidades de información, sea esta estadística o cualitativa, hay que identificar quiénes son esas unidades o cuáles son esas unidades y después garantizar que vamos a tener acceso a ellas. Si logramos todo eso, vamos a soportar con distintas herramientas nuestra idea de investigación, que si está bien desarrollada, entonces va a terminar con éxito porque hay cómo aprenderlo a través del tutor o el grupo de apoyo y nos llama la atención realizarlo, con lo cual vamos a tener garantizado que prestamos el debido, nos vamos a concentrar debidamente, vamos a priorizar debidamente las actividades para poder abarcar ese tiempo que dije que después de tener el proyecto suele estar entre 120 y 160 horas de trabajo sistemático y continuo. Si uno trabaja el sábado y luego vuelve a agarrar el sábado que viene, pues no importa cuánto trabajes, porque una gran parte del trabajo va a ser como esta lámina que acabo de leerles en el video. Explicar lo último que habías hecho, tratar de recordarte dónde ibas y luego vas a surgirte nuevas ideas, etcétera. Va a ser muy fácil que te disperses cuando el proceso no es consistente, continuo y sistemático. Es decir, el síndrome de la hoja blanca, eso de que vamos a esperar que me llegue la musa para ver cuánto trabajo, voy a trabajar 28 horas seguidas, bueno, nada de eso va a funcionar correctamente. Por supuesto, cuando hablamos del trabajo intensivo, están los otros problemas asociados a trabajar intensivamente que hacen que pierdas el foco, la atención, que incluso las habilidades físicas y cognitivas no estén en su estado óptimo. Entonces, la clave que, digamos, no está dicho expresamente dentro o recogido expresamente entre los elementos gráficos de esta lámina, está en el trabajo sistemático. Si tienes una buena propuesta de investigación que va cumpliendo con todas las cosas que estamos desarrollando en este curso y después de que la tienes le dedicas entre 120 y 160 horas de trabajo con los elementos adecuados y sistemáticamente concluirás con éxito y en buen tiempo tu investigación. Uno de los puntos que permite entender algunas de las cosas que presenté en la lámina de dónde surgen los problemas de investigación respecto a la curiosidad, la necesidad y la literatura, está cuando entendemos cuáles son los acercamientos hacia la investigación. En el mundo occidental desarrollado, la investigación surge de
normalmente de necesidades. Y esas necesidades se manifiestan en términos de financiamiento. Entonces hay una cantidad de dinero que se coloca, una cantidad de recursos, que no solamente tienen que ser dinero, pueden ser laboratorios, materiales para hacer ensayos, personas, lo que sea, pero hay un impulso que requiere unos recursos, además del financiero, y ese impulso está ávido de un conocimiento en particular y lo solicita. Puede ser una empresa privada, como son por ejemplo los laboratorios médicos, puede ser un consorcio, puede ser un ente público o puede ser el Ministerio de Ciencia y Tecnología o su equivalente en cualquier parte del mundo, o multilaterales. Por ejemplo, en Europa hay un programa que se llama Horizonte 2020, donde hay fondos europeos que se distribuyen en forma competitiva sobre algunos programas marco que ellos llaman para hacer investigación. Entonces, desde esta forma, digamos que el área gruesa, el asunto importante que se quiere atender, lo plantea un tercero y ese tercero busca el impulso. Cuando eso está allí, entonces las universidades o los centros de investigación prestan atención a estos llamados, ven dónde están sus experiencias y experticias e intereses, coordinan ambas cosas y hacen propuestas para recibir los fondos de investigación. Teniendo esos fondos de investigación, entonces ellos suelen contratar o utilizar o proveer a los estudiantes que desarrollan distintas partes de un proyecto coordinado desde la universidad para atender la necesidad de financiamiento específica, y a cambio, pues, el estudiante obtiene un grado académico aparte de unos conocimientos y habilidades. Entonces, digamos que el pago en términos formales que se traduce desde quien presta el dinero hasta el estudiante es fundamentalmente el título, por supuesto, disponer de las facilidades para hacer la investigación que suele estar provista a través de la universidad por ese mismo financiamiento, y en algunos casos incluso recibe un estipendio o unas exoneraciones de matrícula. Especialmente esto ocurre en la Universidad Occidental, los Estados Unidos y Europa, cuando estamos hablando de investigaciones doctorales. No todas las investigaciones doctorales, no todos los doctorados son completamente becados, pero hay algunos que son becados y eso es parte de los costos de la investigación, y esos costos de la investigación son recursos que salen de quien plantea la necesidad particular de investigación. Entonces, esta forma que es impulsada por necesidades, esas necesidades no suelen ser necesidades extremadamente específicas, porque si fueran necesidades muy específicas, es muy posible que estuviéramos hablando de problemas de acción en vez de problemas de investigación. Entonces son necesidades generalmente más abiertas, donde en efecto se sabe, se puede establecer un problema, se pueden establecer unas situaciones concretas que las cuales no se pueden abordar porque hay unas barreras de conocimiento, unas barreras epistémicas o cognitivas, y eso es lo que se contrata como investigación. Entonces, el conocimiento que se genera no siempre es lo que llamaríamos conocimiento básico o lo que la gente asocia con ciencias puras, física, química, biología, etc. Son conocimientos de ingeniería, conocimientos de física aplicada, de matemáticas, conocimientos de aplicaciones, pero son aplicaciones porque de repente son cosas completamente novedosas, son integraciones de distintas tecnologías o de distintas ciencias, son estudios sociales, humanos, colectivos, que requieren consultar patrones o estudios políticos. Se puede ver cualquier variedad de fuentes donde haya intereses en desarrollar conocimiento, pero el interés de desarrollar conocimiento se materializa en financiamiento y recursos, se canalizan a través de universidades y centros de investigación que captan estudiantes y que a cambio el estudiante recibe un título, y hacia atrás de la flecha, digamos en feedback, hacia adelante es el título, pero hacia atrás están los conocimientos que satisfacen a quien planteó esa necesidad de financiamiento. La siguiente forma de acercarnos es, digamos, recorriéndolo en sentido contrario, que es la que, digamos, donde yo creo que hay más libertad y la que también se está convirtiendo, es común, por ejemplo, aquí en la UNESCO, el Caballero Mejía, y puede ser común en muchas partes en Venezuela, porque al no haber
en Venezuela, mucho dinero de financiamiento para provocar investigación en la universidad y siendo la universidad una institución que ha venido en un proceso de resignificación en los 20 años de gobierno de la revolución, que es cambiar la universidad de un centro de investigación a un centro de docencia que esté regado por toda Venezuela para formar profesionales. Entonces la investigación ha venido, digamos, perdiendo espacio. Entonces no hay el mismo impulso de ideas que nacen dentro de la universidad que había hace un par de décadas, o hace una década incluso, que se va agravando por la diáspora del talento que ha ido saliendo de la universidad venezolana desde prácticamente todo el siglo XXI, que ha hecho que muchos de las personas que, por ejemplo, fueron profesores míos estén regados por toda Europa y los Estados Unidos, y muchísimos están en Ecuador, en una captación que hizo Ecuador de científicos, doctores y profesores venezolanos en unos proyectos que tienen, otros en Brasil, otros en Argentina, etcétera. O sea, tenemos una diáspora de talento, una universidad reducida y muy poco financiamiento público o privado de la investigación, lo que hace que el modelo de la flecha azul que va de izquierda a derecha sea cada vez menos frecuente. Para no ser determinista, yo diría que no se ve en general en la Universidad Venezolana actual, pero por lo menos en la UNESPO yo podría garantizar que hasta el momento en que yo vine a España en diciembre del 17, esto no se estaba haciendo. Entonces, ¿qué ocurre allí? Bueno, que lo que se pierde por este lado se gana por creatividad. Entonces, el estudiante, a través de sus curiosidades, de su búsqueda, etcétera, plantea ideas, se le ocurren ideas. Esas ideas, entonces, ahora el proceso es embaucar un tutor. Tú tienes que lograr que un tutor caiga en que esa idea de investigación vale la pena. Tienes que venderle tu proyecto, tienes que convencerlo que la idea es útil, es interesante, que tú la vas a llevar a cabo, que tú tienes ganas de hacerlo y que, bueno, para él va a ser también una experiencia satisfactoria acompañarte en este proceso, que no es un proceso fácil, que es un proceso tedioso y que normalmente él tampoco recibe remuneración alguna oficialmente por parte de la universidad por hacerla, salvo el simple hecho de, pues, investigar, publicar, etcétera. Entonces, bueno, tienes que conseguirlo. Y para eso lo mejor es que tú creas mucho en tu idea, hagas bien tu trabajo preliminar y presentes en forma concreta esa idea a las personas que pudieran ser tu tutor, a ver si cae alguno de ellos, y ojalá el que cayese fuera el tutor ideal que domina el tema que tú tienes, porque además va a ser más fácil convencerlo y que sepa investigar. Si todo eso ocurre, entonces se lleva a la universidad, los comités lo aprueban, etcétera, y se convierte en una investigación que finalmente termina en un título. Noten cómo aquí implícitamente los recursos emanan del propio impulsor. O sea, en ambos casos los recursos emanan del impulsor. Aquí el impulsor es el propio estudiante, el propio investigador que quiere hacer algo, y aquí el impulsor es un tercero que tiene los recursos para pedirle a otros que hagan algo. Pero la llegada, el fin último que nos interesa, más en este curso que es un seminario de maestría, es que se obtengan los títulos o el título en función, en cualquier forma en que nos aproximemos a él. Si uno sigue esta lógica, la siguiente pregunta es, oye, esto que estoy tratando de que sea mi tema de tesis, ¿será una decisión acertada? Bueno, hay unos grupos de investigadores que publicó un libro en el 2016 sobre gerencia de proyectos de investigación, que son Badiru y colaboradores, que dicen que una forma de saberlo es revisando que ese tema que se está proponiendo expresa claramente intereses personales. Fíjense que allí estos investigadores, que no conozco, que no había leído su libro, sino hasta hace un par de días que me lo topé buscando literatura nueva para hacer estas láminas, hablan de los intereses personales. Si a ti no te interesa lo que estás investigando, muy posiblemente te conviertas en un TMT. Entonces, el interés personal tiene que estar reflejado en ese tema que estás eligiendo. Pero además, entonces tienen que estar los intereses industriales o de la profesión. ¿Y qué significa eso? Eso significa que o bien estás atendiendo una necesidad que está siendo impulsada por alguien a través de un proyecto financiado. Recordemos que en Occidente, en el mundo desarrollado, esa es la aproximación a la investigación, y allí es donde tiene sentido
digamos, círculo o este conjunto que está planteando Badiro y colaboradores, que son los intereses industriales de la profesión. Sin embargo, veremos más adelante que, en efecto, tu trabajo debe atender a unos intereses concretos, que como estás haciendo una maestría en ingeniería industrial o mecánica, debe atender a los intereses normales de la ingeniería industrial o de la ingeniería mecánica o de alguna de sus, o a los intereses particulares de alguna de sus ramas. ¿Ok? Luego, tienes que tener interés de la universidad en la que estás planteando el tema de tesis. Si no tiene interés la universidad en eso, no está en lo que llaman sus líneas de investigación, en sus preocupaciones, etcétera, pues no vas a lograr que sea exitoso. ¿Cómo sabes tú cuáles son los intereses de la universidad? Bueno, en principio, cuando hay líneas de investigación activas que están produciendo investigación. Todos los posgrados en Venezuela están llenos y llenos de líneas de investigación. Ahora, que estén llenos y llenos de líneas de investigación no significa para nada que esas líneas de investigación estén produciendo o hayan producido, digamos, sostenidamente conocimiento en esa área particular. Es decir, cómo por norma y regla para crear un posgrado hay que, está impuesto que se establezca una línea de investigación, hasta ahora, y con notables excepciones que hay en todas las universidades, lo que ocurre con la línea de investigación es que es una mera creación formal para satisfacer las necesidades de acreditación o de autorización de un programa particular. El otro problema que tenemos con la línea de investigación en Venezuela, que pueden haber más, pero otro que nos interesa para lo que estoy hablando ahora, es el hecho de que suelen ser creaciones asociadas a individuos particulares. Entonces, la línea es un coto que es de la persona que creó la línea. Si esa persona deja de estar en la universidad, deja de investigar, se jubila y no le interesa, o lo que sea, normalmente la línea decae y deja de producir temas de investigación. Entonces, esas son de las cosas con las que luchamos en la universidad. Pero lo que sí es un hecho es que si tu tutor viene de la universidad, es parte del staff de la universidad, entonces a través de él vas a estar claro en que estás satisfaciendo los intereses de la universidad. Y si satisfaces los intereses personales, industriales y de la universidad, has acertado en la elección de tu tema. Esto, que es sumamente, digamos, natural pensarlo cuando uno hace un ejercicio de reflexión sobre ello, puede orientarse con algunas preguntas. Cuando ya tú tienes un tema, tú te tienes que preguntar y darte cuenta si eso está ajustado a tus experiencias y preparación académica. ¿Por qué esta pregunta es importante? Esta pregunta es importante desde el punto de vista de factibilidad. Si tú estás en un tema en el cual sabes y tienes experiencia, bueno, aquel asunto del dominio sustantivo, digamos que pasa a un segundo plano y hay una expectativa positiva con respecto a que tú lo puedas completar o no. Pero yo siempre he dicho que esto no es tan limitante como el asunto de los intereses personales. Si a ti no te interesa el tema, no importa que tú sepas y que tengas experiencia. Si te aburre, no lo vas a terminar. Entonces, además, cuando tienes muchísima experiencia en un área particular y además conocimiento sobre esa área particular, normalmente eres muy poco proclive a generar cosas nuevas, a innovar. ¿Por qué? Porque si lo que uno tiene es un martillo en la mano, todo lo que ve se parece a un clavo. Entonces, cuando tú tienes muchísima experiencia y conocimiento en un área particular, las cosas se hacen como se han venido haciendo siempre, o como dicen aquí en España, como se ha hecho de toda la vida. Y es muy difícil que tú propongas algo nuevo, un aporte. Entonces, hay que tener cautela, pero sí hay que darse cuenta que cuando te metes en un sitio, en un área donde no tienes suficientes conocimientos previos y preparación, la vas a tener que adquirir. Entonces, eso forzosamente va a prolongar el lapso de ejecución. ¿Vale la pena? Sí, si te interesa, aprendes más y desarrollas tu tema. ¿No te interesa el tema? Bueno, pues si no te interesa, mucho menos te va a interesar aprender sobre él. Entonces, esa pregunta ayuda a aclararte. Otra, por supuesto, entonces es si se ajusta a tus intereses personales y desarrollo profesional. Y tu tesis te va a servir para algo más que para el título. O sea, tú vas a poder generar de repente ingresos, porque eso que te está haciendo tú lo vas a poder patentar o vas a poder comercializar de alguna forma o va a incidir en un cambio de carrera, en un cambio de puesto. Bueno, entonces eso se ajusta a tu desarrollo profesional y probablemente te interese.
y además te satisface. Si te satisface y ayuda a tu desarrollo profesional, sin duda va a ser un éxito porque vas a tener una motivación importante para seguir adelante. Y por último, entonces, la pregunta que respondes a través de la literatura. ¿Cuán probable consideras tú en el momento de plantear ese tema que va a ser una contribución nueva a su área? Eso va a depender exclusivamente de cuánto revises tú la literatura. Y con esto concluyo el complemento ahora bastante extendido y más aclarado entre la primera parte de la lección en el video instruccional anterior y la que van ustedes a ver a continuación. Muchísimas gracias. Seguimos pendientes para presentarles nuevos videos y nuevos recursos que sirvan para que ustedes desarrollen su temática. Recuerden que la presentación con la que se han soportado los 3 videos instruccionales de esta clase están disponibles en la cuenta de Vox que está asociada y probablemente haya un link tanto a los videos como a la presentación en el wiki. Recuerden que los videos están entonces en el canal de YouTube. Que les aproveche y muchas gracias.